Le llamé y le dije, oye, de aquello que dijiste de venir de dar una charla que montase la cátedra y tal, ¿lo dijiste en serio? Sí, sí, por supuesto que lo dije en serio, yo siempre hablo en serio. Digo, vale, pues oye, vamos, pues es una idea fantástica, ¿por qué no sé, piensa algo? Y bueno, pues sí, pensó, y dije, sí, sí, ¿qué te parece esto? Y pues me parece muy bien, muy interesante, y además de esto, yo lo poco que le había leído a él precisamente, me parecía que merecía la pena hablar de bebidas energéticas. Así que, bueno, pues estas son las circunstancias en las que se ha producido esta convocatoria. Yo le quiero agradecer muy calurosamente su excelente disposición y, bueno, pues sin más, José, tienes la palabra. Para mí es la cuna de la divulgación y de la cultura científica en este país. Por lo menos los de fuera, los de Murcia somos los de fuera, así lo percibimos, ¿vale? Y entonces, la historia fue tal y como lo ha contado Iñaco, y pensé hablar de bebidas energéticas. ¿Y por qué? Pues porque en los últimos meses, incluso en los últimos días, se han producido una serie de noticias alrededor del mundo de las bebidas energéticas que creo que merece la pena el contarlas ahora. Lo que pasa es que lo voy a contar a mi manera, ¿no? Lo voy a contar, pues, voy a contar una historia a través de estos tres personajes que me caen realmente mal, los tres. Y hoy me voy a vengar de ellos, contándoles, y van a ver la relación que existe entre todos ellos y el mundo este fantástico de las bebidas energéticas, que ahora hablaremos de ellas. Miren, la primera persona, y que ustedes pensarán que no tiene absolutamente ninguna relación, es este hombre, ¿no? Este hombre, en contra de lo que piensa la gente de la divulgación científica, a mí este hombre me cae bien. Es decir, me cae bastante bien Punset, ¿no? No estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice, pero me cae muy bien. Pero, sin embargo, no sé por qué Punset se ha metido en un charco, o sí me lo puedo imaginar por qué se ha metido, y ha sido en el charco de... Esta historia acaba con bebidas energéticas, ¿eh? ¿Sabe? Acaba en este charco. Y yo este charco no lo entiendo. El charco quiere decir... Todo el mundo ha visto este anuncio, ¿no? Todo el mundo ha visto el anuncio de los sin conservantes, sin aditivos, un anuncio en el que salía Punset, ya no sale Punset, o ahora, bueno, mejor comparte anuncio, hablando del 100% natural. Miren, desde mi punto de vista, este anuncio tendría que ser, me han dicho que sea poco contundente, y voy a decirlo poco contundente, tendría que ser retirado inmediatamente de la televisión, porque la ley lo debería prohibir. ¿Y por qué debería prohibir este anuncio? Porque, si recuerdan, cuando hacen el anuncio, él sale con todos los reactivos químicos estos azules, rojos, verdes, que siempre nos los ponen del mismo color, y yo nunca los veo, yo los hago en un laboratorio y nunca son así, pero bueno, en los anuncios los ponen. Y de momento está trabajando y él llega y hace así, ¡paf!, y los quita, y desaparecen los aditivos. Y habla, ¿por qué debería ser este anuncio retirado? Pues porque, ¿qué información me está dando este anuncio? ¿El sin conservantes ni colorantes está realmente hablando de la composición del producto? ¿Ese es el mensaje que me está mandando? No. El mensaje que me está mandando es que, bueno, que en el caso de consumir conservantes, colorantes, aditivos, pues podría haber algún riesgo. Y eso es lo que nos está induciendo a pensar. Además, se hizo una encuesta hace poco sobre este anuncio y todo el mundo dijo eso, que sí, que bueno, que podía haber un riesgo y que mejor no probarlo. ¿Qué ocurre? Que existe, dentro de la ley española existe un artículo por el cual, si tú dices que un tipo de publicidad a un alimento en el cual puedes inducir al consumidor a que otro alimento puede tener algún tipo de riesgo, no se permite. Pero por otra parte, también ocurre con Punset, en el sin conservantes ni colorantes. ¿Qué pasa con los aditivos? Gracias a que existen unos aditivos, ustedes han podido desayunar, han podido comer y podrán cenar hoy. Y si no existieran aditivos, esto no ocurriría. Yo tengo una piscina en mi casa. Bueno, no, en la comunidad. Somos 7 edificios. Ha quedado. Y en la comunidad de al lado hay otra. Si yo cuelgo un cartel de mi comunidad donde diga, en esta piscina no se contrae el tifus, ¿qué estoy diciendo? Es decir, ¿qué mensaje estoy mandando? Que efectivamente, que en la otra, ¿quién sabe? Y eso no debería estar permitido, que se dijese eso, y es lo que está ocurriendo y ya se lo están achacando. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a Punset, en esto ahora se le ha sumado Messi en la historia esta.
Y claro, Messi se le ha sumado y además de una forma un poco absurda. Así nos va a todos los del Barça desde que Messi se metió en este embrollo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la etiqueta, además de sumarse tienen ahí una conversación que es surrealista entre Messi y Punset en el anuncio, ustedes fíjense, pero además fíjense cómo, si te das cuenta en la etiqueta, habla de grasas vegetales. Y dentro de las grasas vegetales, entre paréntesis, pone palma, aceite de palma. Vamos a ver, o sea, que nos están metiendo la idea de que los aditivos, los conservantes, los colorantes no son sanos, porque es la idea que se nos está induciendo. Ojo, todos esos aditivos, si están en el mercado, han pasado todas las pruebas pertinentes que le pone el Estado español y le pone la Unión Europea. Y cuando dice, sí, pero es que determinado aditivo lo retiraron. Sí, se han retirado aditivos. Pero el aditivo ese, estando en el mercado, estaba a unas concentraciones lejísimos de las que se había visto algún tipo de riesgo. Pero es que además nos lo están vendiendo el tema del pan natural y todo eso, metiendo en la formulación unos ingredientes al menos sospechosos, como es el aceite de palma. ¿Qué pasa? Que hay una ciudad, mejor dicho, hay una región en el mundo donde el tema este de la quimifobia alimentaria, porque realmente es quimifobia, todo lo que huela a químico está mal y todo lo que huela a natural está fenomenal. El tema de la quimifobia hay gente que se le ha ido de las manos. ¿Y a qué gente se le ha ido de las manos? Pues de una región muy característica de este país. Son buena gente, pero hay quien se le va la olla. Y es esta región. Bueno, es que esto no lo quería poner, pero le dije a mi mujer que juraba que no lo iba a colocar, pero al final lo he colocado. Esto es lo que pasa cuando escribes en contra de Punset, ¿eh? Estas son las cosas que te dicen y cuando escribes en contra de lo natural y a favor de la química, ¿no? Te llaman que eres un friki científico, hasta ahí, bueno, te dicen dogmático y fascizoide, ¿eh? Por lo menos ya no es fascistoide. Y enseguida te dicen que tienes un tufillo a lo vista, muy desagradable y que te unta la industria alimentaria, etcétera, etcétera. Vale, pero como les he dicho, hay una región donde se le ha ido de la mano el tema de la quimifobia alimentaria y que acaba en las bebidas energéticas. Y esa región es esta región. Aquí hay gente, la mayoría somos buenas personas, ¿vale? Hay gente, lo que pasa es que hay gente que se le va la pinza. ¿Y a quién se le va la pinza? Pues a mis amigos de ERO. Les puedo asegurar que esto no tiene nada que ver con que no hayan querido financiar mi investigación, ¿no? No tiene nada que ver. Pero ¿esto qué es? Estamos hablando de publicidad alimentaria. ¿Eso qué es? Eso es la nueva estrategia comercial de ERO. El sin conservantes ni colorantes lo llevamos a la sin aditivos y ahora lo hemos llevado al sin porquerías. Vamos a ver, ¿qué significa sin porquerías? Sin porquerías significa que el resto de la gama de productos de ERO sí que lleva porquerías. Sin porquerías significa que los otros productos de otras marcas sí que llevan las porquerías. Evidentemente, siempre esto está acompañado del 100% ingredientes naturales, como ven ahí, e incluso voy más allá. Te dicen crecer con naturalidad. Crecer con naturalidad, no sé exactamente, de forma espontánea, no sé cómo será el tema. Pero, sin embargo, esta etiqueta a mí me engañó y a ustedes le engaña. A mí, y yo mira que soy como, no sé si se acuerdan, hay gente muy joven, ¿no?, de Los Serranos. En Los Serranos había Fiti, y Fiti dicen siempre iba con la mirada sucia, ¿no? Pues yo voy con la mirada sucia en todos los supermercados. Pero me llegó a engañar, porque cuando habla de esto, realmente, ¿qué me está diciendo? Yo entendí que el sin porquerías era el sin aditivos. Como siempre, pero bueno, en Murcia es que somos muy exagerados para todo y decimos sin porquerías. Pero fíjense en la etiqueta. ¿Cómo reconocen ustedes, cómo reconocen a un aditivo en la etiqueta? Efectivamente, el aditivo se reconoce normalmente con el número E, el E200, el E100 y tal. ¿Ven ahí en la etiqueta algún número E? No. Cuando no viene ningún número E, yo creí y digo, bueno, sin aditivos. Pero fíjense, y si se dan cuenta, ahí, camuflado, viene bicarbonato sódico, bicarbonato armónico y fosfato monosódico. Esos son aditivos, y son el E300 no sé qué y el E400 no sé qué y tal. La estrategia ahora mismo que utilizan muchas casas comerciales, ¿cuál es? Evitar poner el número E, dar la imagen de que no lleva aditivos, pero no puedo poner el sin aditivos, sino tengo que poner sin porquerías. Y les puedo asegurar que este anuncio, bueno, este post que se publicó en Naucas, creó un problema entre, ¿qué es lo de siempre?, entre el departamento de investigación y el departamento de marketing de esta empresa, o por lo menos hubo palabras entre ellos, porque al final investigación da su opinión, pero marketing se impone, y esto que es lo que nos encontramos. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las bebidas energéticas, todo esto de las bebidas naturales? Esto es una excusa, ¿no?, para darle un viaje a Punset y a ERO, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque miren, eso salió hace 5 días, el mismo día que hablamos Iñaco y yo.
Eso es la tendencia en el año 2012 que han tenido la mayoría de los productos comercialmente. Es decir, los que han subido y los que han bajado en el consumo. ¿Y cuáles son los que han bajado? Pues allí lo tienen, espectacularmente. Todos los productos orgánicos, los productos ecológicos y los productos naturales, miren el bajón de ventas que han tenido. Y sin embargo, ¿cuáles son los que han crecido? Han crecido, por una parte, los alimentos funcionales, de los que hablaremos mañana, y han crecido también otro tipo de alimentos. ¿Y saben ustedes cuáles son las dos marcas que en el año 2012 más cuotas de mercado han ganado respecto al año 2011? Pues las dos marcas no son Coca-Cola, no es la Coca-Cola, no es la Pepsi-Cola, ni ninguna parecida. Las dos marcas que más cuota de mercado han ganado son estas dos. Son Red Bull y Monster. Muy por encima del resto de las demás. Y las cuotas que han alcanzado este año han sido tremendas, ¿vale? Hasta el punto de que se habla de que Coca-Cola está intentando incorporar a Monster, ellos lo niegan, no lo sé. Y por eso, hoy me gustaría contarles algunas cosas de este tipo de productos que yo creo que deben saberse. Y luego cada uno ya que haga lo que quiera con ellas. Miren, yo doy clase en la Universidad de Murcia. Esta asignatura daba clase en ella, luego la quitaron, luego Bolonia la puso y ahora quieren quitarla de nuevo, ¿vale? Y ahí estoy yo apareciendo y desapareciendo. Y entonces, una clase de desarrollo de nuevos productos. Y entonces, saco esta diapositiva siempre porque agrupo los productos por edades. Y fíjense el desarrollo de nuevos productos, cuando a los niños, a los recién nacidos, fíjense que la evolución del producto, la evolución del envase del producto no ha habido. ¿Cuántos años llevamos con los tarritos? Son exactamente iguales ahora que hace 20 años. Otra cosa será la etiqueta o de lo que estemos hablando. Bien. Luego están los productos que si alguno, siempre digo una cosa, si alguno encuentra este producto en el mercado, yo le pago 10 veces lo que le haya costado. Porque ese producto, por otras razones, ya no lo podemos tener en el mercado, pero son productos normalmente para la población media preocupada por la salud, etcétera. Luego están los productos destinados a la tercera edad, en los cuales la inversión de la industria alimentaria es escasa o nula. ¿Por qué? Pues porque el poder adquisitivo baja cada vez más. Pero luego está este producto. Y este producto que ven ustedes ahí, el Red Bull, para mí es el producto estrella del mercado. Por lo cual no me ha extrañado absolutamente nada lo que ha ocurrido este año con la tendencia que les he explicado del crecimiento. ¿Y por qué es el producto estrella? Y es la mejor idea que se ha tenido jamás. No porque esa tendencia que hayamos visto nosotros se deba a que sea un producto muy consumido para algo y que todo el mundo lo consuma para alcanzar determinado objetivo. No, sino porque es un producto que sirve absolutamente para todo. ¿Para qué se utiliza el Red Bull? Se utiliza para hacer deporte. Se utiliza muchísimo en los bares de copas para mezclar con alcohol. Un disparate y cada vez más, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de eso. Esta foto, la de abajo, está sacada de internet, pero el otro día yo la vi en la biblioteca. En la biblioteca de la universidad entré y había un montonazo de gente que estaba estudiando con el Red Bull. Porque ayudaba a la atención, yo le estuve preguntando, porque le ayudaba a concentrarse, etcétera, todos con eso. Nos puede parecer un disparate o no, pero hace poco salió un artículo en una revista que se llama Pediatrics, una de las mejores revistas internacionales en este campo, donde decía que entre el 30 y el 35% de la población adolescente mundial consume bebidas energéticas, y a niveles muy grandes. Estamos hablando de que cada 3 chicos, 1 la consume habitualmente. Por lo cual, no me extraña la tendencia que hemos estado viendo anteriormente de lo que estaba ocurriendo. Pero sirve para todo. Se utiliza, o mejor dicho, se utiliza para todo. Y esa es el éxito del Red Bull. Y no solo todo lo que reluce detrás de estas bebidas energéticas, ni muchísimo menos. Y hay cada vez más sombras que luces. Ahora, también es cierto de que hay sombras aquí que deberían ser un poquito aclaradas. Habría que contar realmente lo que hay. Y este es el segundo personaje después de Punset. Es decir, yo a Vettel no lo aguanto, ¿no? Yo era, y además después de que nos ganara el Mundial, yo siempre he sido de Pedro Martínez de la Rosa. No pudo ser este año, pero bueno, ya veremos el año que viene. Pero miren, fíjense.
cuando una bebida energética o cualquier producto se manda a que sea evaluada su eficacia, su seguridad, etcétera, hace falta que pase 4 tipos de análisis y se hacen 4 tipos de informes. El primero bromatológico, que ahora les comentaré, el segundo sobre su seguridad alimentaria, sobre la eficacia del producto y sobre el efecto sobre la salud. Entonces, y además se lo dije, digo, en Bilbao lo haré, yo voy a imitar es imposible, a un amigo y un gran divulgador, de los mejores divulgadores que conozco y excelente persona, se llama César Tomé. César Tomé tiene un blog que se llama Experiencia Docet y que no que recomiende seguir, que es... Y él siempre hace una pregunta al público, siempre hace una pregunta. Y empieza diciendo, dice, quien levante la mano, no le gusta decirlo, siempre está igual. Y le voy a decir una cosa, quien levante la mano, quien a estas alturas del siglo XXI crea... Cuando hablamos de bromatología, estamos hablando de la composición, ¿vale? De la composición química de la bebida, energética en este caso, o un refresco. Que levante la mano quien crea a estas alturas que existe la fórmula secreta de la Coca-Cola. Yo solo. Nadie cree que existe la fórmula secreta de la Coca-Cola, yo sí lo creo, ¿vale? Y yo sí lo creo, ¿por qué? Porque evidentemente la fórmula secreta de la Coca-Cola, porque claro, ustedes no creen que exista la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero sin embargo estarán conmigo en que el sabor de la Coca-Cola no lo ha conseguido absolutamente nadie, ninguna de las otras marcas de refresco, y es la marca a imitar. Bien, ¿por qué digo que existe la fórmula secreta de la Coca-Cola? Claro que existe, y hace poco aquí, en un blog de aquí, se criticó y salió mucho. Claro que existe la fórmula secreta, pero no existe la fórmula secreta y los químicos lo sabrán bien en cuanto a la composición y en cuanto a los ingredientes. Pero si ahora mismo tienes que pasar por todos los controles sanitarios, ¿cómo va a tener un ingrediente que no lo cuentes? ¿Cómo vas a tener algo que tengas escondido? No, no. Lo que sí existe es la fórmula secreta en cuanto a la elaboración y cómo se mezclan esos ingredientes y las condiciones en las que se mezcla. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo, cuando hago un trabajo, yo trabajo en encapsulación molecular. Cuando hago un trabajo de encapsulación molecular y escribo un paper, materiales y métodos, tienes que poner absolutamente todo de cómo lo haces y de dónde, hasta la casa donde lo has sacado, el país de donde lo has sacado y los ingredientes y su composición. Sí, sí, pero no es lo mismo mezclar A con B que B con A, ¿vale? Y yo tengo reactivos que no es lo mismo disolverlos de una parte, poniendo primero una cosa que poniendo otra. Y cuando digo agitar, se agitan, ¿sí? Y la gente va a mi laboratorio, va a repetirlo y me dice, bueno, es que esto no se disuelve y lleva aquí media hora agitándose. Y digo, ya, pero es que yo no he dicho que se disuelva en un vaso con un agitador magnético, sino en un vortex y lo estoy aplicando. Entonces, claro que existe la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero no en cuanto a composición. Pero las bebidas energéticas, en cuanto a composición, tienen que pasar ese tipo de informe. Y tienen que pasar un tipo de informe en cuanto a seguridad alimentaria. En cuanto a seguridad alimentaria, todos los ingredientes y todas las bebidas energéticas han pasado ese informe. Y son totalmente seguras. Y no hay ningún problema con ella. En cuanto a la eficacia es otra cosa. ¿Son eficaces? Ahora lo vamos a ver. Y en cuanto a los efectos de la salud, también. Miren, este es el reglamento del que hoy voy a pasar un poco por encima, pero es el peor reglamento que ha hecho la Unión Europea en su historia, ¿vale? Este es un reglamento que se ha cargado la investigación y desarrollo en nuevos productos. Y es un reglamento que se puso en marcha, en vigor de forma definitiva, hace aproximadamente 2 meses, a finales del 2012. ¿Vale? Y este reglamento se suponía que en un principio el objetivo era acabar con el fraude, acabar con el marketing pseudocientífico y que todos estos productos lo que anuncian sea cierto y si no lo pueden y si no se ha demostrado científicamente, pues no lo pueden anunciar, ¿vale? Le ha salido el tiro por la culata, pero bueno, ellos ahí se lo propusieron. ¿Por qué? Porque, fíjense, estos son los ingredientes, todas estas bebidas energéticas llevan una serie de componentes, todas. El Red Bull, ¿cuál es el componente que ellos llaman bioactivo? El componente bioactivo del Red Bull es la taurina, ¿vale? Que se utiliza también para otro tipo de bebidas. Aquí aparece en el Monster, aparecen por la carnitina, aparece el ginseng, también está el guaraná, también está muchísimo. Ahora hablaré de lo siguiente. Vale, pues ni la taurina, ni el ginseng, ni el guaraná, ni ninguna de estas que he citado sirve para nada. No tiene el más mínimo efecto positivo, o mejor dicho, ninguna empresa alimentaria ha demostrado ni ha podido argumentar nada
de que esas moléculas tengan el efecto que prometen. Y el efecto que han prometido durante muchos años y que siguen prometiéndolo en sus envases son efectos como que retrasa la aparición del cansancio, que favorece la concentración, que incluso reduce el colesterol, que facilita luego la recuperación después del ejercicio. Todo eso lo ponen aquí, en todas. En esta, en el BAN, en Red Bull, en todas. Y lo pone. ¿Y lo pone por qué? Estoy diciendo que todos esos ingredientes no han podido demostrarse que sirvan absolutamente para nada. Entonces, ¿todo lo que dice esto es mentira? No. Desde hace unos años metieron una serie de moléculas en estas sustancias que antes no estaban. Y esas moléculas son las vitaminas del grupo B. Y aquí verán en la composición de todo esto que aparecen muchas. Aparece la B2, la B6, la B12, aparecen todas. Y resulta que ese reglamento, como dice ahí, fíjense ustedes, por llevar vitamina B12, una cantidad que estoy hablando del 15% de la CDR, de la cantidad diaria recomendada, el 15% de la vitamina B12 que la tienen, que hoy habrán tomado ustedes el 15, el 30 y el 50 y el 80%. Pues por llevar el 15%, fíjense todo lo que puede decir, por la vitamina. Pero claro, ustedes no están pagando la vitamina, ¿no? Ustedes están pagando no están pagando la vitamina, están pagando la carnitina, están pagando el ginseng, están pagando el guaraná, están pagando todas esas moléculas. Pero esas son las únicas que han demostrado la efectividad, esas y esta. La cafeína. Miren, ustedes, hace poco en prácticas hicimos un ejercicio que se trataba de la elaboración de una bebida energética. Llevé al laboratorio una serie de vitaminas. No hace falta ser un experto. Coja usted una calculadora, hágale el 12% a esas cantidades que viene ahí, el 15%, y las añade al vaso. Ya tiene la primera parte de la bebida energética. La segunda viene de ahí, de la cafeína. Y ese es el problema de esta sustancia, o es la efectividad de esta serie de bebidas, la cafeína. La cafeína ha demostrado su efecto, sí. Es más, con 75 miligramos de cafeína, ya muchísimos de los efectos de la concentración, que ayuda a procesos cognitivos, que ayuda a la mejora de la atención, de la memoria, etcétera, y que vienen en esas bebidas, proceden única y exclusivamente de la cafeína. Pero es que la cafeína también se ha demostrado en la cafeína que a una concentración de más o menos de 3 miligramos de cafeína por kilo que pese la persona, 3 miligramos por kilo. Vamos a poner una persona de 80 kilos. Estamos hablando de 240 miligramos de cafeína. Aumenta el rendimiento físico en el ejercicio. Si se toma durante 1 hora antes de realizar el ejercicio. 3 miligramos por kilo. Hagan la cuenta y pueden tomársela. ¿Y qué pasa? Que entonces esto, que tomándose 2 botes de esto o de esto, ya llegan a esos 240. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces ya está. Si realmente la cafeína con esos 75 miligramos ayuda a todo eso y luego por 3 miligramos por kilo ayuda también a mejorar el rendimiento físico, entonces, ¿excepcional? No, no es excepcional. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene ese reglamento pues es que el análisis se hace individualmente, de las moléculas, por separado. El análisis hay que hacerlo del compuesto en su totalidad, del compuesto global. ¿A qué me refiero? Me refiero de que sí, de que si ustedes se toman 2 latas de esto, alcanzan esos niveles que le he dicho y del rendimiento físico media hora antes del ejercicio. Pero ahora les voy a decir una cosa, prueben a tomarse esto media hora antes del ejercicio, 2 botes. Y no solamente no lo van a mejorar, lo van a empeorar. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que lleva. Entonces, realmente estamos a veces basándonos a la hora de hablar de estos compuestos de los ingredientes individuales que tiene. Y esto, como hay que enfocarlo, es en el producto en su globalidad. Y fíjense esa tabla que tienen ahí. Y en esa tabla me está diciendo, cuando hablo de concentraciones de cafeína, se puede ver perfectamente de cuánto estamos hablando. Esto es un café expreso. La concentración de cafeína que tiene. Más o menos está por aquí, porque varía, evidentemente, dependiendo del café, dependiendo de muchas cosas, pues está por aquí. Y aquí está el Monster. Estamos hablando que esto lleva aproximadamente 2 tazas de café, un poquito más de 2 tazas de café. Entonces, siguiendo haciendo el ejercicio ese que yo digo, que hago en clase, vale,
ya le he metido fácilmente la concentración de vitamina, ya le he metido la cantidad de café. ¿Y qué más? ¿Qué más llevan estas moléculas, aparte de la cafeína y aparte de la vitamina B12? Pues ahora lo vamos a ver. Pero antes, miren ustedes. Hay gente que lo sabe, le he preguntado a algunos, y hay gente que no. He traído esta bebida especialmente porque hace unos meses ocurrió una desgracia. Ocurrió en Estados Unidos, murieron una serie de personas y se achacó a que habían consumido este tipo de producto. La verdad es que el tema de los titulares periodísticos a veces es auténticamente para echarse las manos a la cabeza. Vamos a ver. 5 muertos por consumir las bebidas energéticas Monster. Eso en La Razón. Alfonso Usía, el peregrino, como dice ahí. 5 muertos. Y dice aquí, que no lo pueden ver bien, pero dice que después de lo que ocurrió, el 14% de las acciones de Monster bajaron. O sea, a mí después de ese titular lo que me extraña es que bajaran el 14% y no bajaran el 90%. Pero bueno, hay otros que se moderaron un poco más y así, en plan CSI, dijeron, la bebida Monster aparece en los informes sobre la muerte de 5 personas en Estados Unidos. Estados Unidos investiga la bebida energética Monster tras la muerte de 5 personas. Y sí que cayeron las ventas de esto. Y sí que cayeron, por supuesto. Luego se recuperaron rápidamente, aquí a los muertos se les olvida. Ahora bien, ¿la bebida Monster tiene algo que ver con esas muertes? Eso salió en todos los periódicos del mundo, pero ¿tiene algo que ver? Si pongo un vídeo, ¿se escucha? Aquí un momento. Vamos a probarlo. Si no, lo cuento yo. No pasa nada. Es un vídeo de son 45 segundos si se... No más. Lo dejo ahí, si sale, sale, y si no sale, no sale. Si lo tienes que haber puesto antes cuando se hubiera cargado. Ah, pues también es verdad. Pero bueno, como podemos ponerlo, da igual, porque viene a colación también de lo que dijo. Mire, ¿cuántas latas de Monster hacen falta para morir? Eso es lo primero que hay que ver. Antes de sacar un titular que diga la bebida Monster ha provocado la muerte de 5 personas en Estados Unidos, vamos a ver cuántas latas harían falta. ¿Qué estoy diciendo? Pues miren, una sobredosis aguda de cafeína está estipulada aproximadamente en 300 miligramos de cafeína. Ahí empieza la irritabilidad, taquicardias, nerviosismo, etc. Para llegar a esos 300 miligramos, con 2 botes de esto ya pasas los 300 miligramos, ¿vale? Y ya has pasado la sobredosis aguda. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, la dosis letal, estamos hablando de 150 a 200 miligramos por cada kilo de persona. Eso significa que se ha estudiado en ratas, evidentemente no se va a hacer el estudio en humanos, a ver cuál es la dosis letal, somos capaces, y más los americanos. Pero se estima, dicen los estudios, se estima que estará por ahí, bueno, se estima, pero más o menos, vamos a coger ese valor de referencia. Harían falta 60 botes de estos, 60 botes, para llegar a la dosis letal. ¿Eso quiere decir que esta bebida es la responsable de la muerte de esa persona? Evidentemente no, no es la responsable. Ahora, ¿pudo estar implicada esta bebida, tener algo que ver con la muerte de la persona? Pues, fíjense, desde mi opinión personal es que claro que pudo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este tipo de compuestos, cuando además las personas tienen un patrón de consumo, hay que analizarlo. Hay que ver si lo ha mezclado con alcohol. Hay que ver si tenía otro tipo de patología. También hay que ver el resto de alimentos que ha tomado y el nivel de estrés que tiene la persona. Y si todos esos riesgos los acumula, por supuesto que esto es una bomba, ¿vale? ¿Pero eso significa que haya que achacar a esto a la muerte de la persona? No. ¿Tiene la culpa? No. ¿Esto es inocente o es culpable? Pues es inocente de lo que se le acusa. Ahora bien, para mí el problema de las bebidas energéticas no es ni la cafeína, que lo es, ni es la hipermegavitaminosis, que también puede llegar a ser un problema, pero en este caso no se llega a esas concentraciones. El mayor problema es lo que tenemos ahí. Vamos a ver, ¿quién de aquí cree en la dieta mediterránea? La dieta mediterránea, ¿quién cree? O sea, los demás que no levantan la mano ni creen en la dieta mediterránea. Vale, yo soy de Murcia, ¿no? Yo soy de Murcia. Existe Murcia.
La dieta mediterránea, el otro día lo dije allí en una charla, salió en el periódico. La dieta mediterránea es un mito, ¿no? Así, es un mito. Aquello es como está en la nube, como siempre dicen. Yo no creo en la dieta mediterránea. Yanko, no creo en la dieta mediterránea. Creo en todas las bondades que tiene. Creo de la dieta mediterránea en que es efectiva. Pero esto es un mito en el sentido de que mucho hablar de dieta mediterránea, pero a la hora de llevarla a cabo, nada de nada. Las últimas estadísticas demuestran que los índices de obesidad en España son tremendos. Cuando hablo de mi región, estamos hablando que es la región de España, la segunda, con más grado de obesidad y en infantil, obesidad infantil de las mayores de Europa. Pero somos los que más hablamos de dieta mediterránea. Mucho hablar de ella, pero realmente nadie consume ni las legumbres recomendadas, ni las 3 veces de pescado a la semana, ni nada por el estilo. Eso sí nos da para hacer jornadas y para charlas y todo eso. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando se habla de la obesidad, se está hablando de eso que dice ahí, del sedentarismo y de este tipo de productos, grasientos, etc. Pero nadie relaciona la obesidad con esto. Nadie relaciona la obesidad con las bebidas energéticas. Y para mí, ese es uno de los grandes problemas que tiene este tipo de bebidas. ¿Por qué? Miren, yo hacía un experimento en clase, unas prácticas en el grado de biotecnología. Y en él determinábamos, en técnicas instrumentales, analizábamos la composición de diversos tipos de zumos. Salía muy bien, pero los alumnos se aburrían. Y cuando ocurrió esto de las muertes que hubo en Estados Unidos con las bebidas energéticas, pues cambié el método y decidí empezar a analizar estas cosas. Y se lo pasaban pipa. ¿Por qué? Porque mis alumnos son los de abajo. Ellos dicen que, no saben, cuando les digo, pero vosotros lo mezcláis con alcohol y bebé, no saben de qué les hablo, nunca saben de qué les hablo. 30% lo consumen, de ese 30% el 80% lo mezclan con alcohol, pero mis alumnos nunca son, ¿vale? Son los de abajo. Y analizamos esas bebidas. Y les hice ver en clase realmente lo que estábamos tomando. Y entonces hicimos una práctica muy sencilla. Una de las cosas que analizábamos es la cantidad de azúcar que tenía, ¿vale? Una práctica muy sencilla de refractometría, midiendo el índice de refracción, y empezaban a analizar una por una, ¿vale? Cuando hicimos esto, estos son los resultados que salieron. Los resultados que salieron son que la bebida que mayor concentración de azúcar lleva es, ¿cómo se llama esa? Rockstar. Rockstar es la que anuncia Jorge Lorenzo, ¿vale? Y la siguiente era esta, Monster. Bien, ¿qué ocurre? Que es Rockstar la peor de todas ellas. Estamos hablando de unos niveles de azúcar, ¿no?, que proporcionan esos niveles de azúcar, más un bote de estos, más del 15% de las calorías recomendadas para una persona al día. Un bote. La media que se toman cuando salen, los que lo consumen, estamos hablando de 2 y 3 botes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a compararlas con estas. Vamos a compararlas con la Coca-Cola. La Coca-Cola realmente... ¿Sabemos la diferencia entre la Coca-Cola Light y la Coca-Cola? ¿Sabemos la diferencia entre un producto light y un producto normal? La diferencia que hay, y ojo, no nos equivoquemos, entre un producto light y uno normal, es que el light debe llevar el 30% menos de calorías. El 30% menos de calorías que su producto de referencia, de su marca. Hasta el punto de que es posible que un producto light de una marca aporte muchas más calorías que un producto no light de otra marca, porque ese 30% tiene que ser en referencia al de su propia marca, ¿vale? ¿Este es el caso de la Coca-Cola Light? No, la Coca-Cola Light tiene 0 calorías. Podría ser light igual con el 30% menos de la normal. ¿Y la Coca-Cola cero? ¿Qué diferencia hay entre la Coca-Cola cero y la normal? Porque yo estoy harto de ir a los sitios y la gente, no, yo tomo cero que tiene menos calorías, porque tiene 0. Por eso se llama cero. Digo, ya, pero es que la light también tiene 0. ¿Y cuál es la diferencia? El azúcar. La diferencia es ninguna. Ninguna. ¿Existe allí un acidulante? Nada. Ninguna. Entonces, ¿por qué están una y otra? Porque la cero salió porque la Coca-Cola Light, el formato que tenía era más atractivo para las mujeres que para los varones. Y eso fue una estrategia comercial para... Se ha visto que los varones no tomaban Coca-Cola Light. Le ponen la Coca-Cola cero y tú vas a un sitio y uno pide la cero y una pide la Light. Lo han conseguido, ¿vale? Esa es exactamente la única diferencia. Bien, fíjense. Cuando hicimos esto,
Cuando hicimos esta práctica, estaba buscando la gafa, da igual. Cuando hicimos esta práctica, yo determiné valor calórico en la Coca-Cola normal y aquí. Estas dos. Y la diferencia en el valor calórico que me salía era de un 40%. Aquí, de esta, respecto a la Coca-Cola. Partiendo de que la Coca-Cola tiene un valor calórico que es un disparate. Pero esta tiene un 40% más. Entonces, no todo el mundo, y lo escribí en el blog, no todo el mundo que me escribe en el blog me dice esas cosas de fastizoide, y acólito, y me llama asesino. No, hay gente que pone y te razona. Y me dijo que me había equivocado. Me dijo que me había equivocado porque hizo los cálculos y entonces me lo explicó perfectamente. ¿Vale? Ya salieron todos los matemáticos ahí en Twitter que están ahí como fieras. Está ahí Clara Grima, Tito, Gaussiano, todos salieron. Y me dijeron que no. Y todos se rieron de mí, te has equivocado en una cuenta y tal. Y yo normalmente me suelo equivocar mucho, pero ese día no. ¿Dónde está el error? El error mío no está, nunca. El error aquí. Está perfectamente explicado. Pero los matemáticos se equivocan, como los físicos, como Punset. El error está en que esa perfecta demostración me decía que, como decía yo que era un 40%, si estábamos hablando de un 13,13%, y hacía perfectamente el tema. Y yo le contesté, y le dije que no, que por una vez y eso me pillaron copiando matemáticas en la facultad, que la diferencia es que ahí saca factor común, y que saca factor común y que compara en porcentaje. Y sacó el porcentaje y dijo que efectivamente que sacaba el porcentaje cada 100 mililitros ya. Pero es que cuando uno va a un bar, tú no pides, dame una Coca-Cola y el mismo porcentaje de Monster. No, tú pides una lata de Monster y una lata de Coca-Cola. Y es de los pocos casos que tú no puedes estar comparando porcentajes, sino valores absolutos. Y el valor absoluto te está diciendo que con una lata de esto, te estás tomando casi el 15% o más, y no solo de las calorías que necesitas al día, y que tienes 40% más de esto. Y ese es uno de los, para mí, el principal problema. Miren cómo acaba la práctica. Les hago hacer un panel como este. Y en el panel como este, cogemos un montón de bebidas a las que le han analizado el azúcar, y debajo de cada una de ellas pongo una bolsita con el azúcar que tienen. Y se quedan flipados de ver lo que están consumiendo. Y fíjense que ahí el Monster no aparece porque ya se iba del tablón. Y aquí estamos tomando, que no me gusta sentar. Bueno, fíjense, estamos por encima de eso. Y eso es la cantidad de azúcar que tú te metes cuando te metes esto. Con la cafeína y con las vitaminas. Eso es una bomba. Esto es una bomba. Esto no será responsable de la muerte de Anaís, no lo fue. Pero esto es una bomba. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo nos están bombardeando en televisión, me parece bien, con unos anuncios sobre hábitos saludables, ¿vale? Eso viene de la estrategia NAOS. Bien. En Estados Unidos, este señor de ahí es el alcalde de Nueva York, ahora creo que sigue siendo el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York sacó una ley por la cual no se pueden vender refrescos de más de 500 mililitros. Y lo ha prohibido. Y ha sido bombardeado desde todos los sectores porque, como me decía alguien, prohibir nunca. Vale, prohibir nunca. En Estados Unidos lo han prohibido. Yo no sé si aquí lo que habría que hacer. Evidentemente, hay que educar. Bien, todo eso está muy bien. Hay que educar nutricionalmente, hay que contarle todo esto a la población, hay que hacer eso como lo que, creo yo, que vean los alumnos realmente, cuando ellos analicen, y esa población adolescente que está consumiendo esos productos, que vea realmente lo que está tomando, y que luego decidan si quieren consumirla o no. Todo eso está muy bien, pero la realidad es que la educación nutricional no existe. Yo llevo peleándome años con la comunidad autónoma para que pongan una asignatura de educación nutricional en el colegio y en los institutos. Una asignatura para mí mucho más importante que otras de las que hay, ¿vale? Me ven a entrar y dicen, ya está. No hay recursos, pero hace 10 años tampoco lo sabía.
¿Soy partidario de esto? No. Para mí, estas bebidas son un auténtico disparate. Por lo que le he dicho, no porque me parezca. Le he hecho los cálculos de la cafeína, le he hecho los cálculos del azúcar que lleva, le he contado lo de las vitaminas. ¿Había que prohibirlas? No. Yo tampoco estoy de acuerdo en prohibir. ¿Había que informar? Sí. Pero si no se informa, ¿qué hacemos? ¿Cuántos somos aquí? ¿La sala llena? Pero todo esto, ¿quién lo está contando? Fuera, ¿quién lo cuenta? Miren, la última parte de la charla, los de mi quinta se acordarán de Super Ratón, ¿no? Super Ratón acababa siempre diciendo una cosa. Nosotros hemos estado hablando aquí de vitaminas y de hipervitaminas, y la concentración que lleva de vitaminas es enorme, de vitamina B12. Bien, pero Super Ratón siempre acababa diciendo que había, no se olviden de supervitaminizarte y supermineralizarte, ¿vale? Las supervitaminas las hemos visto, pero yo quería acabar con esto. Y este es un producto de supermineralizarte, ¿vale? Y un producto que tenemos de cada 4 anuncios, uno es esta. Que aparece Ana Rosa. Fíjate, Ana Rosa vestida de rosa al lado de las palmeras, ¿no? Como yo digo. Y entonces, con el Densia. Vale. ¿Por qué le quiero hablar del Densia? La relación que tiene es evidente. Un producto rico en minerales, igual que las bebidas energéticas, estamos hablando de un producto rico en vitaminas. ¿Qué ha ocurrido? Que hace una semana o así salió un estudio hecho por unos suecos, donde decía que se habían analizado a 61.000 la ingesta de... No, me voy a contar. 61.000 mujeres nacidas entre 1914 y 1948. De esas, en el estudio, murieron, durante el tiempo del estudio, un montón de años, murieron 12.000. Bien. Pues de esas 12.000 que murieron, se había visto que 7.000 habían muerto por enfermedades cardíacas y se correlacionaba con el nivel, con la ingesta de calcio que habían tenido. Y decía el estudio que las personas, que todas ellas, las personas que consumían más de 1.400 miligramos de calcio al día, son las que más, la correlación con las muertes era mucho mayor. Te decía correlación y decía que no era causalidad, que no se habían muerto por esto, pero realmente tenías 14. Hay de las 61.000, habían muerto 12.000 y de las 12.000, 7.000, que era por enfermedades cardíacas y que consumían más de 1.400 miligramos de calcio y que también había una correlación muy grande en las que ingerían menos de 600 miligramos de calcio. Más de 1.400 y menos de 600. Yo quiero mucho a mi madre, como todos, queremos a nuestra madre, yo tengo debilidad por ella. Y yo sé que ella está con el calcio, la osteoporosis, etcétera, ¿vale? Y entonces me fui a su casa y empecé a analizar su ingesta de calcio. Y le pregunté, ¿tú qué tomas? Porque yo sabía que tomaba Densia. ¿Y tú qué tomas? Entonces me dijo que se tomaba un vaso de leche al día por la mañana, que ella se tomaba 2 Densia, uno a media mañana y uno por la tarde, y que luego se tomaba en lo que en Murcia se llama la recena, después de la cena, justo antes de acostarse, un yogur. Y empecé a hacer mis cálculos. Dije, vale, el vaso de leche ese, como era enriquecida en calcio, porque además, como siempre digo en clase, digo, vayan ustedes y tráiganme un cartón de leche que no lleve nada. Es imposible. No es imposible. Va al supermercado y además lo hago. No. O llevan calcio, llevan omega 3, llevan jalea real, llevan tonalín, lleva de todo, ¿vale? 400 miligramos el vaso de leche. Densia. Cada uno de los Densia lleva 500 miligramos. Se toma 2, 1.000. Más 400, 1.400. Estaría muerta ya. Luego toma el yogur, 188. ¿Vale? O casi 200. Y eso es lo que ella me decía. Mentira. Luego había el frigorífico y en el frigorífico había muchos productos que no estaban enriquecidos en calcio y que son ricos en calcio, aunque no lo sepamos. Tenemos almendras, tenemos sardines y luego está el queso, evidentemente. Total, hice la suma de la ingesta, 2.000. 2.000 miligramos de calcio al día, a muerte y remuerta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ese estudio ha tenido mucha trascendencia. Y se arma en Suecia la de San Quintín con el estudio este. Vamos a ver. Críticas que le hago al estudio. Para empezar, cuando uno ve eso, dice, bueno, vamos a ver, las recomendaciones diarias de calcio, ¿cuántas son? Estamos hablando de 800 miligramos, pero 800 miligramos en calcio al día en circunstancias normales. Pero luego varía
1000, 1200, 1500, según estamos en periodo de lactancia, si estamos en menopausia, si estamos hablando de los niños, si estamos hablando de etcétera. Y se llega a 1500, 1600, o como viene ahí, Eroski te dice en su página web que 2500. Te mueres por 1400, pues total, estás muerto. 2500. Bien, lo primero, no hay que crear alarma. Y eso lo escribí hace poco. No perdamos la cabeza porque un estudio de 1.400 miligramos al día relacionado con muerte, por las muertes todas por enfermedades cardíacas, es un disparate el decirlo así de claro. Sombras del estudio. Bien, te decía que había una diferencia muy importante en si el calcio procedía de alimentos o si procedía de suplementos alimenticios. ¿Por qué? Eso daría para una charla. Una charla, además la tengo en la cabeza, es impresionante. Es la mejor charla que voy a dar en mi vida, pero hoy no voy a hablar de ello, Iñaco. Lo que digo por si me queréis llamar otra vez. Es impresionante la charla. ¿Qué diferencia hay en el calcio que procede del suplemento alimenticio o procede? Porque ahora no para de pasar. Es que me cago en día. Es que al final vamos a ver. Los suplementos, la cosa un poco sura. En Murcia hay un complemento alimenticio que ha salido, que está en toda España, ¿vale?, que procede de la uva. Ese complemento alimenticio que procede de la uva, que además te lo venden con el ramito, la uva, el racimo, tal, el resveratrol y todo eso, ¿vale? Entonces te dicen, hay gente que habla de que es muy bueno porque no procede, porque es natural de la uva, no procede de síntesis química. Vale. Este estudio avala eso, porque te está diciendo que si viene de la alimentación te mueres menos, pero si viene de suplemento te mueres más. Pero no explica por qué. Bien, también es cierto que cuando hay que llevar un poquito de cuidado con los estudios que vienen avalados por centros de investigación. Avalados. O por lo menos hay que ver qué es lo que avalan, ¿no? Porque hay estudios que dicen, no, es que esto viene avalado por este centro de investigación. ¿Y cómo va a ser mentira? Y además tiene una patente. ¿Y cómo va a ser mentira si tiene una patente? Ya, pero a lo mejor la patente lo que te dice es, han patentado la forma de extracción del compuesto bioactivo, que no tiene absolutamente nada que ver con los efectos que tenga. Aunque en el cartón ponga avalado por el CSIC, ¿vale? Y no es mentira, la patente está ahí, pero viene de la extracción. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque ¿qué diferencia hay entre si viene el calcio de un alimento o viene del suplemento? Eso es lo de la charla esa. Pero el estudio lo dice. Mucho más peligroso si viene del suplemento que del alimento. Yo no sé por qué. También dice que la vitamina D no tiene absolutamente ninguna correlación, la ingesta de vitamina D, con las muertes. Bueno, vamos a ver. La vitamina D, todo el mundo sabe que ayuda a absorber el calcio. Está más que demostrado. Y si se dan cuenta, todos los productos, como los que hemos puesto antes, aparte del calcio, viene vitamina D. Entonces, eso de que no tenga absolutamente ninguna relación la vitamina D con las muertes, pero sí el calcio, pero el calcio si viene del suplemento y no viene del alimento, habría que verlo. Pero también hay otros estudios, y además de este mismo año, que están diciendo que sí, que es verdad, que va asociado las muertes por infarto y por problemas cardíacos por el consumo del calcio, pero en hombres, no en mujeres. Pero ¿cómo? Vamos a ver. ¿Viene del calcio o no viene del calcio? ¿De qué calcio viene? ¿Viene la vitamina B o no viene? Y ahora me sale otro estudio a los 2 días diciendo que en hombres sí, pero en mujeres no. Pero sin embargo se creó una alarma con esto. Una alarma muy fuerte. Luego me llega Eroski y me dice que no son 1.400, que son 2.500. Miren, aquí hace falta, con este tipo de productos, y el Densia se puede ver afectado por esto, y mi opinión desde luego que se puede tomar, que evidentemente no hay que llegar a niveles excesivos, pero 1.400 miligramos es un disparate decir que crear esa alarma de que te puedes morir por enfermedades cardíacas. Pero llega un momento que las autoridades europeas tienen que salir. Cuando pasan cosas de estas tienen que salir. Y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria tiene que salir y decir, no, mira, los niveles son estos, están establecidos y son seguros. Igual que salieron hace poco con las modificaciones genéticas. Pero es muy fácil llegar, como le he demostrado, a los 1.400 y a los 1.200 sin hacer absolutamente ningún abuso. Y antes de lanzar distintos estudios, por favor, que se tenga un poquito de coherencia, o al menos la misma que se le exige para todo esto. Miren, yo acabo ya, que ya me he liado demasiado. Vamos a ver.
Cuando yo hablo de todos, y además me gustaría decirlo, y lo voy a decir, la gente que sigue el blog, o la gente que sigue mis charlas, saben que hablo mucho de productos, hablo mucho del marketing pseudocientífico, etcétera. Bien, y hay gente que me dice que le doy demasiado a la empresa y no le doy... No. Lo único que se pretende con charlas como las de hoy, o cosas como las que salen en el blog, o charlas que he hablado aquí también en Bilbao, como la del pasado mes de septiembre, lo único que se pretende y que pretendo no, son dos cosas. Una, denunciar el mal uso de la ciencia que se hace por parte de determinados colectivos, con algunos fines, y utilizando herramientas que puedan confundir al consumidor. Y denunciarlo. Y el otro objetivo, y esas denuncias son efectivas, ¿no? Las denuncias son efectivas porque a lo mejor, después de lo que conté aquí en Bilbao, puede ser que si ustedes se meten en YouTube y ven un anuncio de Actimel de antes de Bilbao, antes de septiembre, encuentren que el anuncio de Actimel está avalado por la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas. Bien, y pueden ser que si lo buscan ahora no encuentren ese aval. Y yo tengo la carta que lo demuestra. Eso, bueno, sí. Pero realmente el segundo objetivo es únicamente, y ha sido el de la charla, proporcionar a ustedes toda la información que se esconde detrás de este tipo de productos. Todos los posibles efectos positivos, cuando le hablo de la cafeína, que puedan tener en determinadas circunstancias, y todos los negativos que tienen. Y que cada uno ya consuma, compre alimentos, pero basándose en el rigor científico y no en el marketing pseudocientífico. Solamente les digo una cosa antes de acabar. Como dice el cartel, antes de beber estas cosas, piénseselo. Y si una vez que se lo han pensado, si deciden consumirla, allá ustedes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a tomarnos un cuarto de hora para preguntas que se quieran hacer y adelante. Partiendo del hecho de que tanto el guaraná lleva cafeína y los milenósidos son al final excitantes, ¿cuál es la parte en la cual la publicidad falla o miente? ¿La de la resistencia, la fatiga? Porque a fin de cuentas excitantes sube la tensión arterial, frecuencia cardíaca y demás. Una cosa es que suba la tensión arterial y otra cosa es que sirva para lo que has dicho. La estimulación sirva para la concentración, para el rendimiento físico, para lo que sea. Bien, en el caso del guaraná, que has comentado, o en el caso del ginseng, que también lo has comentado, hubieron dos empresas alimentarias que, ojo, cuando hablo de que la autoridad europea, cuando digo que esto no se ha demostrado, todos esos compuestos, lo que está diciendo la Unión Europea no es, eso no sirve para nada. No, está diciendo que la documentación que aporta la empresa, los papers científicos, lo que sea, y que me manda a mí, como Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, no demuestra eso. Si tú coges, haces otro estudio y me lo demuestras, perfecto. Entonces, de esos productos, al ginseng y al guaraná, a los dos, que evidentemente la parte de excitación, lo que tú has dicho, está, pero una cosa es que sean excitantes algunas moléculas y otra cosa es que esa excitación te permita el mantener la tensión, la atención, la concentración, etc. Y esas empresas solicitaron para esos ingredientes que tú has comentado, solicitaron esos health claims, solicitaron esas alegaciones y dijeron que no. A las dos, al guaraná y al ginseng, a los dos que has citado. ¿La siguen publicitando? Sí. ¿Por qué? ¿Es ilegal? No, es totalmente legal. ¿Por qué? Por la cafeína, por las vitaminas del grupo B. De forma que el mismo eslogan lo pueden poner haya guaraná o no haya guaraná. Exactamente. ¿Sí, el guaraná cafeína? Eso es lo que no entiendo. El guaraná lo que aporta es cafeína en sí. Pero el guaraná no solamente aporta cafeína, pero la concentración de cafeína que tú aportas, si aportas guaraná solo, no llega a la que ha dicho la esta. ¿Vale? Ahora, si tú quieres con guaraná llegar a esa cafeína, eso no se lo toma nadie, por el sabor que tiene.
cosa que sí me gustaría comentarte un poco, y una cosa que un profesor de esta universidad, que hace poco nos dejó en Macarulla, solía siempre decir cuando el señor Pauling decía lo del gramo de vitamina C, etcétera, etcétera. Y es que, claro, una cosa es lo que tomas, otra cosa es lo que te llega al organismo. De hecho, una de las cosas que solía decir es que la orina de los americanos es la más cara del mundo. Pero la cantidad de vitamina B, etcétera, etcétera, que tienes hay mucho. Entonces, claro, sí es cierto que esta publicidad y estas cosas generalmente son falsas. Pero claro, también es cierto que a la hora de medir las cantidades que tomamos hay que tener en cuenta las que absorbemos. Y ahí es como dices tú, pues por ejemplo la dosis letal, pues lo tenemos un poco difícil, ¿no? Para saber si efectivamente eso o si cada cual no tiene. Y luego, por ejemplo, claro, los posibles estados carenciales y cosas por el estilo. O sea, que también luego son cuestiones muchas veces que hay que poner individualizadas. No, efectivamente, es decir, no podemos decir, como he dicho antes, que esa dosis sea para cada persona y tal. Ahora bien, las dosis que llevan esos productos están muy lejos del efecto que tienen. También quiero decir una cosa, respecto a lo que usted ha comentado. Ha dicho lo de los americanos, no, yo lo había oído con que, y además en estos productos han contribuido mucho, que los sitios más ricos son, en lo que ha comentado, son, ¿cómo dice la frase?, los urinarios de los estados deportivos. Los urinarios de los estados deportivos, los estadios deportivos, donde se consume todo esto. No hemos hablado tampoco del alcohol. Yo soy químico, pero mi hermano es médico. Mi hermano es médico de la puerta de urgencias de un hospital y dice que los fines de semana 3 de cada 4 chicos que van es por la mezcla de esto con alcohol. ¿Por qué? 3 de cada 4 y se encuentran aberraciones. ¿Por qué? Porque, claro, resulta que tienen efecto contrario. Con el alcohol resulta que tú te vas relajando y sin embargo con la cafeína te estás estimulando y no estás notando los efectos del alcohol, por lo cual sigues tomando. Y esa es otra de las causas, aparte del azúcar, de la cafeína, algunas cosas que pasan con las vitaminas, la mezcla con alcohol está llevando esto a ser eso, bombas de arrojería. Pero efectivamente, depende también de las personas, cada uno, y de los estados carenciales que tenga. Más. Adelante. Bueno, a mí he de decir que me ha gustado mucho la charla, también estuve en la de Bilbao y la verdad que te expresas con mucha gracia y es de agradecer, ¿no? Charlas divulgativas de este tipo. Gracias. Solo un pequeño apunte, y es que has dicho en varios momentos de la charla que una lata de Monster aportaba un 15% más de calorías de la cantidad diaria recomendada. Eso sería un disparate. No, lo que he dicho es que aporta entre un 10 y un 15% de la cantidad diaria recomendada, no un 15% más de la cantidad diaria. Es decir, si estamos hablando de 240 kilocalorías, 240 kilocalorías no va a ser la cantidad. Dime. El dato importante es que solo una lata aporta un 15% Exacto. más de azúcar del CDR. Exacto. No. 46,8 De azúcar. No, yo hablo de calorías globales. Vale, entonces de calorías globales, solo una lata aporta aproximadamente el 15, el 12% de las calorías totales que necesita el organismo. Pero es que solo una lata aporta más de la cantidad de azúcar necesaria al día. Es a lo que me refería. ¿Y qué azúcar es? Pues Sí, te he entendido al final. 40 y... No, la cantidad no. Sin embargo, como hemos dicho antes, no estamos hablando, no todos los azúcares son iguales. ¿Vale? Y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, si estamos diciendo lo mismo. Él está hablando de la cantidad de azúcar y yo de las calorías totales de las que estamos hablando. No, pero simplemente eso, que quede claro que una sola lata aporta 15%, Y cuando... 15% más de lo que se necesita de azúcar al día. Exacto. Y quien sale por la noche no se toma solo una lata, ¿eh? No se puede generalizar, pero cuando yo he estado preguntando y haciendo encuestas para clases, estamos hablando de 2, 3 latas con alcohol. Y si estamos hablando de 3 latas, imagínate, 3 latas, estaríamos hablando
casi del 50% de las calorías que necesitas al día, 3 latas solo. Y piensa la cafeína que estás tomando. John. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena y un comentario optimista a uno que has hecho pesimista tú en relación al azúcar y que esto, que lo oímos aquí y que no nos sale más, el tema de que el exceso de azúcar y la glucemia en sangre, pues que no es buena, ¿no? Cada vez eso está más claro y yo que ahora, pues os sigo en Twitter y demás y me llegan me llegan de distintas maneras noticias y artículos en los cuales cada vez se ve más que los alimentos que suben la glucosa son muy peligrosos para la insulina, o sea, para el síndrome metabólico, sensibilidad a la insulina, obesidad, etcétera, etcétera, e incluso que se está pensando en reformar la pirámide alimenticia dando menos importancia a los alimentos ricos en hidratos de carbono, fundamentalmente los de absorción rápida. Entonces es un poco dar también fundamentalmente la perspectiva optimista, que te he visto un poco pesimista en ese sentido. Y en segundo lugar comentar lo del calcio que has dicho, que sea distinto el tomado un calcio, pues digamos artificial, fundamentalmente de suplementos, o un calcio en alimentos, no puede tener su sentido porque en los alimentos también hay quelantes, hay otros elementos, o sea, hay otros iones que también compiten con el calcio. La velocidad de absorción del calcio. La velocidad de absorción, ¿no? O sea, que sí que puede tener su sentido, ¿no? Vale. Sí, le he pedido permiso a José para comentar precisamente en relación con lo primero que has dicho. Es que justo acabo de leer un libro de... No sé cuál es su verdadero nombre, no me acuerdo, pero el nick de Twitter es El Centinel. Tiene un blog que es El Centinel y que se dedica a analizar la evidencia científica que hay detrás de las afirmaciones dietéticas en general, ¿no? Y si algo me ha quedado claro de leer el libro es el problema de los azúcares refinados y la velocidad con la que se absorben, desde luego. O sea, lo que pasa es que yo no soy tan optimista como tú en lo de la reformulación de la pirámide, porque yo leí hace 10 o 15 años, digo 10 o 15 años, es seguramente más 15 que 10, porque el tiempo ya sabes que a uno le parece que han pasado 2 años y han pasado 25, ¿no? Leí en una investigación y ciencia que había una propuesta firme de modificar la pirámide alimentaria en ese sentido, entonces, y no se había modificado, sigue sin modificarse. La razón es que hay una industria gigantesca que se basa en la comercialización, venta de todo tipo de azúcares refinados, de rapidísima digestión y absorción, y ese es el problema. Por lo tanto, está por ver si se va a modificar la pirámide. Llegados a este punto, el verdadero problema de la nutrición del primer mundo esos son los azúcares refinados, sin ningún género de dudas. La falta de adaptación al ejercicio que... Efectivamente. Yo solamente quería aportar una cosa. No he querido decir que haya poca información sobre el tema de la glucemia. No. Lo que he querido decir, lo habré expresado mal, es que lo que hay poca información es del efecto de este tipo de bebidas sobre la glucemia. Que todo el mundo, cuando habla de esto, todo el mundo ¿qué piensa? Que si son estimulantes, que si son energéticas, tal, pero nadie lo asocia al problema de obesidad. Eso es lo que quería decir. No que hay poca información en la glucemia, sino poca información de la influencia de estas bebidas en la glucemia. Sí, Adrián. Yo creo que el mensaje de que los azúcares simples son malos entre la juventud o entre nosotros sí va calando un poco, pero vamos, entre la gente de edad, en absoluto, el azúcar no se diferencia evidentemente y las pautas y costumbres dietéticas que tienen no dependen de una pirámide, ni siquiera de los consejos del médico, que no se cumple. O sea, si no se siguen los tratamientos, los consejos dietéticos, menos aún. Que recientemente he visto una auténtica barbaridad en UBI y era una persona ingresada por un infarto, pero bueno, el infarto venía después de unas costumbres dietéticas, todo lo que no hay que hacer, consumo de azúcar, consumo de cafeína, alcohol normal, dentro de lo que cabe, pero tabaco y consumo de azúcar exagerado. O sea, era una persona golosa. Y entendía que si no tenía diabetes no tenía que tener ningún problema. Y no tenía diabetes como tal. Tenía un poco elevado, tal. Podría ser una pérdida de diabetes.
le había dado finalmente un infarto porque esas arterias coronarias, aparte de la grasa, tal y demás, estaba haciendo un síndrome metabólico. Había ya casi un fallo renal. O sea, aquello estaba mal por todo el global. ¿Se consiguen con las pautas dietéticas de los médicos que nosotros damos conseguir cambios dietéticos? No. ¿Con una pirámide se consigue un algo? No. ¿Cumplen las dietas que se les dan? No. El problema es más un cumplimiento que un consejo. Los consejos los damos, que por cierto no los cumplimos nosotros primero, pero no se cumplen. No, como lo de la dieta mediterránea. Yo no conozco a ningún endocrino que pueda afirmar fehacientemente que cumplen las pautas dietéticas sus diabéticos. Están seguros de que las cumplen porque el glicosidado tal está bien. Pero si les preguntaran, les hicieran la encuesta, no cumple. Es más cumplimiento que consejos. Y último, como estudiante de medicina en la última carrera, yo he tomado y tomo de vez en cuando las bebidas energéticas que me vuelvan las pastillas de cafeína más saludables, menos azúcar. Así, por preguntar. Ahora ya no, ya me he acostumbrado. Una pregunta. Sí. ¿La pastilla de cafeína o la bebida energética? Yo ninguna, ni una ni la otra. ¿Quieres que te diga? Ahora, yo no quiero meter el dedo en el ojo, pero... No, pero él dice que no porque dice un amigo suyo que de pequeño cayó en una marmita de quina San Clemente. Lo que llega a Wikipedia. Dice que no sabía lo que era. ¿Por qué los médicos hacéis las dietas? ¿Por qué? Es decir, yo conozco a los dietistas nutricionistas. Te hablo de endocrinos. Vale. Endocrinos ¿Por qué los endocrinos hacen la dieta? Porque se supone que son, de acuerdo con la ley de ordenación de profesionales sanitarios, aquellos habilitados para ello. No he leído la ley de profesiones sanitarias y no sé. La ley de ordenación de profesiones sanitarias, al igual que Él el decreto sabía que regula las José sabía que se iba a organizar. Esto no, aquí discutís luego fuera. Yo puedo venir otra vez y hablar. Sí, las especialidades. Preguntas a José, no entre vosotros. Preguntas a José. Que no estáis autorizados a discutir así. No estáis. No, yo solo quería reseñar de todo lo que se ha hablado aquí. Nosotros aquí, el amigo y yo, venimos de Astitecnalia. Somos también encargados de aconsejar a las empresas que acuden a nosotros cómo reformular los alimentos y les asesoramos en las cosas que se pueden decir en los alimentos, tal y como les asesoramos sobre las health claims, sobre las alegaciones que se pueden hacer, cómo está el tema en la EFSA, como tal. Nosotros asesoramos, les decimos lo que hay. Esa sonrisa malévola me esfuero por... No, al contrario, estoy muy de acuerdo con todo lo que has contado aquí. Pero también quiero dar la visión de qué es lo que pregunta la empresa, qué es lo que quiere dar. La empresa quiere dar, efectivamente, y como todos esperáis que yo diga, el bombazo. Quiere dar un producto que el año que viene sea tope de ventas. Y quiere dar la alegación de salud que quiere que los clientes compren. Obviamente es una empresa. Quiero decir con esto que para mí lo fundamental, y desde luego que desde nuestro punto de vista científico, porque somos científicos los que hacemos ese asesoramiento, les decimos también lo que pensamos. Quiero decir, sí, yo como asesoramiento te doy esa lista de alegaciones sobre la vitamina B12. ¿Y entonces tú qué me aconsejas que diga? Nada. Yo te aconsejo que digas lo que es tu alimento. Pero la empresa no busca eso. Eso por un lado. Entonces, para mí lo importante, desde el punto de vista científico, que vemos lo que hay, lo que busca la empresa y cómo lo vende, es la formación del consumidor. Por favor, que la gente que sea capaz de leer el etiquetado, que es lo que a mí me parece que más tendría que profundizarse en la EFSA, que la gente sea capaz de entender los mensajes. No los mensajes, sino que sea capaz de elegir con criterio lo que hay, sin necesidad de que una empresa tenga la libertad casi total de decir prácticamente lo que le da la gana en un etiquetado. Para mí esa es la clave, y es la clave también de ir a los colegios y formar a los alumnos desde su escolaridad a que puedan elegir con criterio, no tanto el consumo, porque al fin y al cabo aquí ya nos están bombardeando con miles de productos, ¿no? Sino
A lo que decías de la dieta mediterránea, de llevar una dieta equilibrada, de hacer ejercicio, en fin, todo esto que suena a que nadie lo cumplimos aquí, como tú bien dices. Y para mí la formación desde la escolaridad es lo fundamental. Mira, yo sobre el tema de las alegaciones y todo eso, yo hablaré mañana en Geiger, hablaremos todo el día de todo eso, ¿vale? Pero solamente te voy a decir una cosa, no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en el tema de que hay que formar, de que la gente tal, pero lo has expuesto como que, joder, es que la empresa, aquí tenéis las herramientas, podéis engañar al consumidor y la forma de resolver esta no es impidiendo que la empresa pueda engañar al consumidor, sino formando al consumidor para que vea la trampa. No me parece bien. Quizá no lo he expuesto entonces. No nos podemos realmente alargar, creo que la legalidad, o sea, tal y como está expuesta la reglamentación, es que no sirve para nada. Pues has dicho mucho. Sí, es que además eso que trabajamos con ello todos los días es que no sirve. Ya que tú sabes que no sirve para nada, pero Creo, es difícil. Yo sé que no sirve para nada. Pero le informas de cómo hacer para... Sí. Vale. Claro, yo le informo porque es tu trabajo. Claro, yo le aconsejo... Última pregunta, Adelante. Bueno, es que con la EFSA nos hemos encontrado con dos escenarios distintos. Hasta antes de esta ley, que ha sido como una puerta abierta para decir, o sea, una lista de positivos de fácil uso, y antes teníamos, en cierto modo, lo contrario, que era, bueno, tengo que hacer un trabajo a veces titánico para conseguir poner un pequeño claim demostrado, que frente a la EFSA demostrar un claim muchas veces era, vamos... El 0,5% lo han conseguido. Pues eso. Entonces, claro, nos encontramos que conseguir un claim real es económicamente pues casi como hacer un medicamento o más, y ahora, por otro lado, han regalado un listado de claims a unas formulaciones básicas. Entonces, han pasado, digamos, de blanco al negro en una reglamentación, y eso, pues... Perdón, ¿podéis decir en español lo que quiere decir claim? Vale, es una alegación, en este caso nutricional o saludable. Lo digo porque hay quien no lo está entendiendo. Cuando habla de claim es la publicidad. Esto sirve para el sistema inmune. Pues eso es un claim. Es decir, una mentira, pero es un claim. Entonces, de todos modos, ¿cuál crees que sería la solución entonces? ¿Volver a la etapa anterior y tirar esta nueva normativa? ¿Ajuntar a esto un cierto grado de mecanismos más ágiles para conseguir alegaciones? O... Me pregunta la opinión mía. Sí, por supuesto. Vale, la opinión mía es uno, el reglamento, cogerlo y quemarlo. Y no digo que de quemar a los que lo hicieron, porque no los conozco. Quemarlo. Y lo segundo que haría es pedirle un poquito más de ética a la industria alimentaria y a la industria cosmética a la hora de actuar. Un poco más de ética, porque yo también se hace trampas. ¿Vale? Entonces, un nuevo reglamento y un poco más de ética. Y a veces, un poquito más de sentido de común en el consumidor. Que aun sabiendo que hay un engaño, prefiero tomarme un Actimel, aunque lleve 3 veces menos de vitamina B6 y valga 3 veces más que un plátano. Bueno, yo creo que ya vamos a dar por terminada la sesión. Yo vuelvo a agradecerle a José otra vez pues el detalle que ha tenido estando ya aquí con nosotros, y bueno, pues lo normal es que anunciemos las cosas con más tiempo, pero ocurrirá también a veces que surgirá una oportunidad y si podemos la aprovecharemos. Y quienes quieran recibir información de los eventos que organiza la cátedra, pues tienen aquí unos formularios para rellenar que luego les mandaremos por correo electrónico. Que lo tenía que haber dicho antes, pues se me ha olvidado. ¿De acuerdo? Algunos ya las están recibiendo, si a alguien le interesa porque no lo recibe, pues que lo haga. Y bueno, José, eskerrik asko subir, nos vemos.